Hola, Jesús, mi Dios, Rey, amigo, hermano. La divina voluntad. Divina de Dios, voluntad. Eh, de forma personal, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Individualmente, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Es fácil conocer la divina voluntad para con nosotros. Personalmente, no. Es muy probable que hasta el último suspiro en este lugar estemos con la incógnita de que hicimos o no la voluntad de Dios. Pero hay una, hay una confusión manifiesta en el tiempo en que yo nací, en el tiempo en que estamos hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, y posiblemente, según lo que humildemente he investigado a nivel de la iglesia, del cristianismo, de toda esa evolución que tuvo el cristianismo desde su creación con nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular de nuestra fe, el Mesías esperado, el que traería la verdad completa de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Ha habido un desfasaje en aproximadamente, si me equivoco, y muy probable que me equivoque en los tiempos, pero más o menos ya a partir de 1400, 1500 y en adelante, comenzó una confusión con una falsa teoría que hoy en día es muy fuerte y que confunde con las realidades que estamos viviendo, la falsa teoría de la prosperidad. ¿Cuál es la teología de la prosperidad? Habla de que si yo cumplo con las leyes de Dios, yo seré un hombre próspero. La palabra de Dios es eterna y manifiesta, y nuestro Señor Jesucristo hace cumplir su palabra porque Él es el Rey, pero que tiene que manifestar físicamente, visualmente, a toda la creación en su segunda venida, ese cambio de poder, esa transición va a llegar. Eso hablaremos en otro momento, pero Él vino a traer ya hace 2000 años la divina voluntad. ¿Cuál es la voluntad real de Dios para con nosotros? De forma general, creo que la mayoría lo entiende, pero hay una confusión con respecto a esa teología falsa, porque es falsa, de la prosperidad. De que si yo cumplo las leyes de Dios, yo voy a ser un hombre próspero, rico, y no me va a faltar nada económicamente. ¿Y con qué se contrapone eso? Se contrapone también con la misma palabra de Dios que dice, busca primero el reino de Dios y lo demás lo tendrás por añadidura. Pero ¿de qué hablaba nuestro Señor? Hablaba de lo
esencial para vivir dignamente. De eso hablaba. Hablaba de lo esencial para vivir dignamente, de lo equilibrado, de lo decente, de la decencia de la persona humana, de tener lo que necesita. No hablaba de esa ambición desmedida. Porque si un cristiano real que vive la palabra de Dios está queriendo tener 1, 2, 3, 4, más de un hogar donde vivir, es una ambición. Si estoy queriendo tener 2, 3, 5, 10 vehículos estacionados, si quiero mostrar al mundo lo próspero que soy, no soy un real cristiano. Así de sencillo. Jesús no hablaba, mi Señor, tu Señor, nuestro Rey real. Si vos crees que es Jesucristo tu Señor, tenés que saber, hermano, hermana querida en Cristo, que Él no hablaba de que vos tengas todo el dinero que a vos se te antoje tener para hacer lo que a vos se te antoje. Hablaba de lo básico y lo necesario para vivir dignamente como hijo de Dios. Entonces, en el transcurrir del tiempo, de los últimos tiempos, se fue afianzando esa falsa teología basada en que muchos se basaban, y yo he escuchado hasta conocidos que siguen en su mente y creo que deben abrir los ojos en lo que pasó con Abraham. Abraham fue un nombre establecido en un tiempo en donde que Dios le hizo una promesa. Dentro de esa promesa estaba el hecho de hacer de él una gran nación. Eso evidentemente significa tener una responsabilidad muy grande, dirigir, luchar por cuidar, educar, mantener a muchos seres humanos. Entonces, esa prosperidad de Abraham también tenemos que ubicarla en el tiempo en que vivían. Era el inicio del camino. Nosotros ya no estamos en el inicio del camino. Entiéndanlo, hermanos queridos. Nosotros estamos en el fin de los tiempos. El fin de los tiempos inició con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el cumplimiento de la palabra de Dios de enviar al Mesías, de enviar al Salvador, al que nos redime, a volver a esa voluntad de Dios. Esa es la divina voluntad. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de persona humana es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de un buen padre de familia es San José, que lo tenemos acá en la Sagrada Familia. El ejemplo de una mujer para con su familia, su esposo, sus hijos, es nuestra Sagrada Virgen María. Esa familia constituida, pasando necesidades en la humildad, educando, ayudando, fortaleciendo, porque la misma Biblia habla
de que Jesús crecía física y espiritualmente de la forma correcta, porque nuestro Dios quiso hacerse hombre. Él fue en ese momento totalmente un hombre, con las necesidades de una persona humana. Necesidades físicas, necesidades espirituales. Y Él cumplió la divina voluntad. Aunque en momentos se sintió presionado en el huerto, en la oración del huerto, donde que Jesús se sintió realmente presionado por lo que iba a hacer, que era una doble presión porque él sabía lo que le iba a pasar. Pidió al Padre que le saque ese sufrimiento, pero que si es la voluntad del Padre, que se haga la voluntad de Dios. Y esa cruz es la que nos redime. Sin cruz no hay redención. Buscar la voluntad de Dios en nuestra vida es buscar cuál va a ser nuestra cruz, cuáles son nuestras cruces. Y esa falsa teología de la prosperidad hace que siempre se esté mirando a un objetivo material, un objetivo de tener más y más y más, que fue impulsado mucho más en los 200 años, últimos 200 años, a partir de 1800, 1900, mucho más todavía, con la industrialización, la tecnología, la producción en masa de todo tipo de cosas. Hizo, como todas las etapas de crecimiento que tuvo la humanidad, un impulso muy fuerte sobre esta falsa teología de la prosperidad. Seamos libres. No es nuestro objetivo tener la más cantidad de bienes posibles. Tener 2, 3, 4, 5 casas, una casa aquí, una casa allá. Son más cargas para que mochilas, cargas que nos ponemos en la espalda. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos un objetivo mucho más grande. Este es un lugar de prueba, es un lugar de paso. Hermanos, hermanas, no se distraigan. El enemigo nos distrae y nos hace dar vueltas y no nos vamos a ninguna parte. Es una distracción más del enemigo distraernos y empujarnos a tener más cosas que no hacen a nuestra realidad, no hacen a la voluntad de Dios. Y debemos ver los signos del tiempo en nuestra propia vida, en mi vida, en tu vida. No mirar ahí siempre al ajeno y buscar por qué. Mirar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Hay un ejemplo en la Sagrada Escritura muy importante que es cuando habla con la burra de Balac. Si pueden buscar en la Escritura, donde había un personaje bíblico que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y realmente él no medía el poder de Dios, no medía esa voluntad de Dios. Y quería ir a un camino
Y el animal que le estaba llevando no quería, llegó a un punto donde que habían dos caminos y no quería entrar por ese camino. Él bajó y le castigó mal al pobre animal que no tenía la culpa, hasta que Dios, es bíblico esto, lo pueden buscar. Dios permitió que el animal hable y que le diga el por qué. Y le dijo que había un ángel con una espada y que tenía miedo de ir por ese camino porque el ángel estaba para matarlo. El ángel estaba esperándolo ahí para darle muerte. Entonces, el animal no quería ir por ese camino. Ahí, en ese momento, el personaje bíblico abrió los ojos y vio la realidad. De que se estaba frustrando su intención de ir por ese camino, sencillamente para salvarlo. Porque si le facilitaba ir por ese camino, iba a morir. Y tengámoslo presente que en el Antiguo Testamento, como es el Antiguo Testamento antes de la venida de nuestro Señor, que vino a compartir toda la verdad, ellos tenían en cuenta que la muerte de la persona en sí, antes de cumplir una misión, era un castigo. Hoy en día nosotros tenemos que, como cristianos, entender que sí, podemos tomar como base ciertas partes del Antiguo Testamento y tener como una base importante, porque nuestro Señor dijo que Él no cambiaría ninguna de las leyes, pero sí vino nuestro Señor a mostrarnos mucho más de lo que estas leyes, especialmente el decálogo, los 10 mandamientos que dio a Moisés. Nuestro Señor vino a mostrar su real dimensión de cada uno de estos mandamientos. Es decir, mucha más realidad. No podemos quedarnos con el Antiguo Testamento, porque es como quedarnos en el primer grado, aprendiendo la letra y los números, pero no queremos sumar, ni multiplicar, ni dividir. Quedamos ahí. O aprendemos a leer, pero no leemos nada. Aprendemos a escribir, no escribimos nada. Aprendemos a rezar, pero no aprendemos a orar. Rezar es repetir una oración, es importantísimo para la mente, para programar nuestra mente a una intención y de lo que Dios quiere. Y también es importante orar, que es hablar con nuestras propias palabras y nuestros propios sentimientos con nuestro Dios Padre, con nuestro Dios Hijo, con nuestro Dios Espíritu Santo, con los santos, con la Virgen Santísima, con todos aquellos que amamos y pedimos intercesión para con nuestro Dios y con nuestro Dios único y poderoso. El Antiguo Testamento tiene sus limitaciones y esas limitaciones terminan cuando agarramos el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo y buscamos en Él las respuestas. Entonces no podemos quedarnos
en el Antiguo Testamento con una falsa teología de la prosperidad y no ver lo que nuestro Señor dijo cientos de veces: humildad, dar, ayudarnos, dar lo que tenemos de más, no ser ambiciosos. El joven rico no entendió que lo que Dios le quería decir es que había algo que estaba coartando su libertad para amar completamente a Dios, que era amar a un Dios ídolo falso, el dinero, los bienes materiales. Le faltaba romper ese ídolo falso y amar al Dios único y poderoso y real, el Dios de Abraham y el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y que es nuestro Señor Jesucristo, el engendrado por el Padre, para venir a traernos la verdad. La divina voluntad es buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas con sinceridad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Es un día a día. Cuando el Espíritu Santo gobierna a una persona, ya no hay grandes planes. Es un día a día que Dios me da hoy y que Dios me pide que haga hoy. Puedo hacer planes, pero esos planes debo interpretarlos que se van a cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si estoy insistiendo y pasando toda mi vida en un plan material, yo estoy andando en círculos, como el perro que da la vuelta siguiendo su cola y sigue su cola. No voy a ningún lado, estoy gastando energía, estoy gastando tiempo, estoy distrayéndome en cosas que me están gastando. La vela es el signo del cristiano. La vela se prende y se va gastando e ilumina. Nuestra vida debe ser así. Debe gastarse toda nuestra vida para iluminar a los demás. Pero si nosotros insistimos en tener cosas materiales, insistimos en nuestra vanidad, en nuestro orgullo, estamos mostrando no luz de Dios, estamos mostrando sombras, porque a nuestro alrededor las personas copian todo. Muchas personas no fueron creadas para crear o para hacer cosas de forma diferente. Ellos son prácticos, son más prácticos, ven lo que hacen otras personas y aplican eso. Todos somos diferentes. Dentro del plan de Dios hay los pragmáticos y hay los que son mucho más intelectuales. Y nosotros debemos mostrar el camino correcto. Si yo muestro que yo voy, no, yo quiero esto, y soy duro y voy hasta el final, hasta la muerte, voy a ir por este objetivo material, no un objetivo espiritual que sé que me va a hacer ganar el cielo, sino
por tener algo material o por una comodidad superflua. Yo estoy perdiendo, gastando mi vida y no estoy dando luz. No estoy reflejando un Jesús en la vida de mi vecino, de mi familia, de mi amigo. Jesús, ahí está, humilde, dejándose llevar por la voluntad del Padre. ¿Y cuál es el premio? Él es el Rey, Él es el Dios, Él es el que va a gobernar en su segunda venida. Va a venir y va a tomar control absoluto del universo. Y ese control, ese amor ha invadido el corazón de las personas. Y ese amor triunfará. El amor triunfa porque el amor es el poder de Dios. El amor es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es amor, es vida, es creación, es crecimiento. Es nuestro Dios todopoderoso, el que por amor nos hizo. Por amor hizo toda la creación. Y Él nos da parte de Él para que nosotros seamos parte de su vida bienaventurada y compartamos con el Dios creador su amor y su forma de ser, de crear. Y si nosotros somos orgullosos y vanidosos y queremos solamente cosas materiales, no somos parte del reino, no somos. Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, yo he hecho muchas cosas, esta. Pero Jesús dijo, a muchos les va a decir, yo no te conozco. Porque para que Dios te conozca realmente y te ame y te vea como un hijo, hay que ser un reflejo de su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. No vayamos por falsas teologías, porque caeremos en el camino del enemigo. Las falsas teologías, las falsas creencias de que yo miro a una persona y esa persona no es próspera económicamente, ese no está con Dios. Yo no estoy teniendo prosperidad, yo no estoy teniendo dinero, a mí no me sobra para ir de vacaciones, a mí no me sobra para esto. Entonces Dios no me ayuda, Dios está enojado conmigo, Dios me está castigando. Es decir, hay un montón de cosas que surgen en nuestra mente por ignorancia. En el libro de la sabiduría, nuestro Dios dijo, mi pueblo perece a consecuencia de la ignorancia. ¿Y cómo matamos nuestra ignorancia, mi ignorancia? Leyendo la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, por favor. Y mucha más fuerza en el Nuevo Testamento. Y si quieren saber de todo el sacrificio de los primeros cristianos, lean los Hechos de los Apóstoles, las cartas, y van a ver lo que pasó después de la resurrección de nuestro Señor, después de la venida del Espíritu Santo. Las cosas que ocurrieron no eran fáciles, no eran sencillas, eran muy complicadas, en persecuciones, escondiéndose, y todo eso fue ocultada por la falsa teología de la prosperidad para engañarnos. Muchos por error, muchos por voluntad propia cayeron en impulsar estas falsas teologías.
Debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Yendo a misa, accediendo a la Eucaristía, pidiéndole a Dios discernimiento sobre lo que Él quiere para con nosotros. No miremos aquello que no está llegando a nosotros si queremos, si no está llegando, no miremos como un castigo, no miremos como una equivocación. Busquemos también si no está dentro de la voluntad divina, de la divina voluntad en nuestra vida, que eso no llegue a ocurrir. ¿Por qué? Por amor. Si Dios tiene una voluntad para ti, hermano, hermana, es por amor, porque Dios te ama, porque Dios te ha mirado y Él quiere que vos llegues a Él. Entonces Él te está encasillando, te está empujando hacia un camino que es su divina voluntad. Siempre será la divina voluntad de Dios enmarcada por los mandamientos, por la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es eterna y Él hace que se cumpla siempre. Humildad. Humildad para buscar la divina voluntad en nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.